años. Muy bien. Repetimos los nombres por... Ya. Mi nombre es Vilma Licenia Vélez Lucas, tengo 67 años. Mis padres son Félix Vélez, Zeneida Lucas, y estoy casada con Gualberto Pinal Bote, en la cual tuvimos 4 hijos. Pero creo que iniciamos desde que tenga uso de razón. Sí, comencemos por ¿dónde nació usted? Yo nací en lo que ahora es Santa Teresa, anteriormente era Piquigua, todo ese territorio era Piquigua. Luego ahora por las escuelas ya se han ido dividiendo en comunidades, ahora es Santa Teresa. O sea que eso eras Piquigua. Sí, allá viví hasta los 13 años. Ya. Ya a los 13 años ya nos venimos para aquí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros 10 hermanos de sangre y un sobrino de mamá que ya le regalaron el día de la boda. Y se crió como hermano nosotros, como hermano mayor. Como el mayor, claro. Como el mayor, sí. Ese era el que nos guiaba a nosotros en todas las travesuras que hacíamos. También en los oficios. Ya. Sí. Y bueno, cuénteme algo de sus abuelitos, por ejemplo. Yo tengo recuerdo de los abuelos desde muy pequeña. Me acuerdo que mi mayor paseo era ir donde mis abuelos paternos, porque vivían más cerca. Mi papá todas las tardes iba a visitar a los abuelos y cuando no me llevaba yo lloraba. Y un día mamá me había hecho un vestido rojo, que tal vez yo considero que tenía 4 años. Me había hecho un vestido rojo y dijo papá, ¿y le vas a enseñar el vestido a tu abuela? Y le digo, sí, si me lleva. Y me dice, si le vas a dar de comer a las gallinas. Y yo deprisa me pongo el vestido nuevo, me puse una zapatilla de caucho también, que en ese entonces el mejor zapato era el caucho. Y me pongo mi zapatilla, me pongo mi vestido y agarro un matiancho de maíz y me voy a darle comer a los cerdos. Había una cerca para que mi hermano, el más pequeño, que en ese entonces era Ambrosio, no se caiga por la puerta de la cocina. Una cerquita más o menos de unos, ¿qué sería? 50 centímetros. Como yo ya estaba grandecita, yo fui corriendo y salté la cerca y me caí al charco de los cerdos, con todo y ropa nueva, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Eso no me olvido nunca, esa fue. Yo creo que de ahí empiezo a tener uso de razón, porque si no me hubiera caído, tal vez, quizás de cuándo me acordara. Pero eso no se me olvida nunca. Me bañaron, no me salía el olor de los chanchos, del lodo, todo eso. Me bañaron no sé cuántas veces. Ya la ropa no me valió para ir al paseo. No me llevaron al paseo y se me acabó toda la alegría. Pero eso es la anécdota que tengo yo desde que era pequeño. Muy bien. ¿Y en tiempos de sus abuelitos existía el machismo? Bueno, ¿cómo lo ve usted? Mi abuelo era un hombre muy humilde y en cambio mi abuela era un poco más dura. Yo creo que de ahí he heredado yo también un poquito, porque mi abuela, ella se hacía respetar y siempre las cosas, mi abuelo decía, pregúntele a Isaura. Y si la abuela decía eso, que mi abuelo no fue un hombre machista, no fue... No sé de dónde, porque en cambio el abuelo de materno, ese sí que era macho. Así, Ese era macho, hasta llegó a disparar a mi abuela. Ponerle un tiro en el talón para que obedezca. ¿Y le disparó? Y le disparó el talón. Mi abuelita lo tenía seco, se le quedó como más pequeño. Y se le pegaba a mi abuelita materna. Ella sí la maltrataba a mi abuelo. Pero mi abuelo paterno no, él no. Era humilde mi abuela. Mi abuelita era más dura. Muy bien. Y también con los nietos también era bien dura mi abuelita. La abuela. Sí, pero en cambio con nosotros, no sé por qué, con los hijos de mi papá, sería porque éramos los primeros nietos. No, a nosotros no nos maltrataban, no. Pero a los otros hijos de los otros nietos que yo me acuerdo sí, los hacía moler maíz, los hacía barrer. En cambio nosotros éramos como los consentidos, no sé. Ya. Pero también ayudábamos a hacer las cosas, pero no nos exigía. Muy bien. ¿Y de qué vivía su abuelito, su abuelita? Ellos todo el tiempo fueron agricultores. Mi abuelo tenía una finca inmensa. En ese tiempo
dice mi papá que llegaron ahí los papás de él y cogieron terrenos así. Hasta aquí es mío y hacían una pica. Y luego encerraban una montaña donde había de todos animales. Y él, mire, que le entregó a los hijos de él eran 10. Y les entregó a cada uno 10 hectáreas. Y él se quedó con la mitad. Ya. Era como, O sea, casi, como como casi 200 hectáreas, claro, que cogió de la nada. Claro, que era montaña. Sí, pura montaña, sí. Y ahí ya le repartió a los hijos de a 10 hectáreas, entonces, sí. Eso sí, todos eran agricultores, tenían vaquitas, no tenían demasiado, pero sí tenían, sí. Ya. Muy bien. ¿Y su papá y su mamá? Bueno, ellos también, del campo. Mi También. papá trabajaba en la agricultura, mamá cocinaba para trabajadores, se encargaba de la casa, de nosotros, de los hijos, y además de eso ella cosía. Pero la manera de coser ella era como, ahora la veo medio graciosa. Si no venía la persona para hacerse la ropa, le mandaba una camisa o le mandaba un pantalón. Y ya ella veía ese pantalón y con el ojo nomás, ya ella, de sobre medida decía ella que cosía así. Y cosía bastante. Pero ¿qué cobraba? Reales, 30 reales, 20 reales, porque entonces era el súper. Y el súper estaba en reales. Y cosía montones de ropa. Yo me acuerdo que cosía montones de ropa y los iba sumando. Ya cuando tenía un cierto montón de ropa, nos mandaba a entregar la ropa. Íbamos a entregar la ropa y la encargada de traer la plata era yo. ¿Ah? Yo era la que traía la plata. Es que si no me la daban a mí, yo lloraba. Entonces, para no verme llorar, a mí me daban la plata. Yo tenía que traerla. Yo le decía a mamá, diga que a mí me van a dar la plata. Así me decía, usted me trae la plata. Y como los muchachos no me dieran la plata, a mí lloraba. Y como me hicieran llorar a mí, ya sabían lo que les tocaba. Entonces yo en ese sentido era un poco, no sé cómo era, pero dominaba a todos mis hermanos yo. Claro. Muy bien. ¿Y cómo cosía su mamá? Mi mamá tenía una máquina así, como molino. Así. Ya, de manual, o sea, de mano, no de pie. Mano. No de pie, de mano. Sí, ella daba vuelta. Aquí con una mano acá y con la otra estaba dando manivel. Ya. Muy bien. ¿Y cómo se repartían ustedes en la casa las tareas? Bueno, ahí sí había oficios de varones y había oficios de mujeres. Mi papá siempre, él en ese sentido, él decía, las mujeres no tienen que andar en el monte. Por ejemplo, nosotros era para ayudar a barrer, desgranar maíz, moler maíz, criar pollo, ayudar a lavar platos, barrer, arreglar las camas, ayudar a pelar maní, todo lo de arriba. O sea, las mujeres arriba, los varones abajo. Los varones de abajo, los varones eran para los cerdos, para las vacas, para ir al campo a traer leña, para ir a cosechar. Para todos eran los varones, las mujeres éramos para arriba, para Entonces a ustedes no las llevaban nunca a la chacra. No llevaban nunca a la chacra, no. Los varones cogían frijoles, traían todo lo que era ir a recoger la cosecha para comer. Pero ya arriba sí nos encargábamos nosotros de lavar, de planchar, de arreglar la ropa, de ver las plantas, porque mamá sembraba eneras, todo lo que era para los aliños. Ella sembraba pimiento, sembraba cebolla, sembraba cilantro. Y eso sí bajábamos a coger a las eras que estaban cerca de la casa, sí, a las eras. Sembraban repollo. Y yo me acuerdo que también cuando estaba chica, mi papá sembraba arroz, pero ahí no me acuerdo dónde lo sembraba, pero me imagino que era en la finca. Y ya cogían el arroz, yo no sabía dónde sembraban el arroz. O sea que ustedes no iban ni a pajarear ni a nada. A nada. Y ya cuando traía el arroz a la casa, ahí sí nos ayudábamos a sacar la gavilla. Yo me acuerdo que para sacar el arroz, para sacarlo de la espiga, lo teníamos que trillar con el pie. Y a veces no. Picaba toda esa pelusa. Claro. Esa pelusa hacía ronchas. Hacía ronchas y un picor después. A mí me dimanó hasta un hongo en el pie de eso. Se me quedó alguna espiga por ahí y eso me duró bastante tiempo.
Claro, si trillaban con los pies. Sí, y ahí descalzos. ya los muchachos para pilar el arroz, pilar el café con los bunques, con las macetas. Pero eso son los muchachos. Solo los varones. solo Ustedes los no, varones. no les Nosotros tocó. No, sí nos tocó cuando ¿Cómo que? ya empezamos como a decidir. Yo no sé cómo era el tiempo de nosotros, porque, por ejemplo, 10, 11 años como que solo nos tenían arriba, pero ya cuando 13, 14 años ya empezamos, mi papi se iba así, porque ya lo nombraron presidente de una escuela y él se iba a hacer campañas, él iba con los padres de familia a conversar y ya ahí los muchachos decían, ayúdanos a pilar el café y le ayudábamos a pilar café. Ayúdanos a rajar las leñas y porque yo todo eso aprendí a rajar leña, a pilar café. Bueno, arroz sí no pilé nunca, pero café sí, a cortar leña, a darle comer a los cerdos. Ya yo iba, bajaba las racimas de guineo, pero ya grandes, medianas no. Ya eso lo hacíamos nosotros por el gusto de nosotros, pero Claro. no porque ellos no. Y de ahí nosotros, por ejemplo, cuando pequeña yo pusieron, me acuerdo que ahí en ese tiempo, para ir a la escuela, había que pagarle al profesor, no había profesor. La gente que quería educar a los hijos tenía que ir a buscar una persona que supiera leer y escribir, lo traían a la casa y ahí les enseñaba a leer. Mi papi fueron y se unió con los tíos, los vecinos que habían y trajeron una profesora. Y yo, ¿qué tendría? Tal vez 6 años tendría. Tal vez no tenía. Porque todos los muchachos iban a la escuela con una fundita, les hacían una fundita de tela para tecérsela. Y yo lo veía a mi hermano elegantísimo con la funda. Y yo quería ir a la escuela y a mí no me mandaban a la escuela. Yo lloraba cuando los muchachos iban a la escuela. Yo quería ir. Todos los días era esa canción. Yo lloraba cada que se iba. Y ya cuando llegaban los muchachos yo empezaba a sacarle los cuadernos a ver qué habían hecho, a ver qué les habían dejado. Y en ese entusiasmo que yo tenía, para que no llorara, un día me mandaron a la escuela. Yo, mi papi, te vas a la escuela, pero el día que no quieras ir, ahí la vas a tener. El día que digas que no vas a la escuela, ahí te la doy. Me mandan a la escuela. Y me pasé el grado ese primer año, junto con mis hermanos. Yo ya había faltado bastante tiempo. Y me pasé el grado, porque pasar el grado era terminar el libro. Si usted terminaba el libro, se pasaba el grado, aunque fuera en octubre, aunque fuera en septiembre. No es que... Y ahí me pasaron del grado. Era una profesora muy buena, pero también era dura, rígida, les daba a los muchachos cuando no le daban la lección. Pero a mí nunca me dio. Particular, Era pagada por los particular, padres de pagada por familia. los padres de familia. Y ella recibía huevos, recibía gallina. Mi mamá cosía y le pagaba las cuotas en costura, En en costura. ropa, así. Ella se contentaba con lo que los padres de familia le daban, cerdos en pago, y ella ¿Y vivía en alguna casa? vivía en una casa así. Le Ya. hicieron una casita, hicieron la escuelita ¿Y también la ya escuela? para todos Eso nosotros, es. hicieron una escuelita de caña y ahí íbamos a la escuela. Y que eran bastantes. Bastante, Niños. sí, pues sí, nosotros, bueno, de mi casa veníamos 4. Y así de casi todas las casas eran 4 o 5 y eran como unos 7, 8 vecinos que habíamos por ahí. Sí, y de ya después se fueron enterando la gente y de las lomas de más arriba mandaban también. A veces éramos 30, 40 muchachos que tenían un profesor. Y con diferentes grados y todos aprendíamos, porque es que también ahí había exigencia. Íbamos 2 veces a la escuela. Mañana y tarde. Íbamos en la mañana y íbamos en la tarde. En la mañana veníamos desde las 8 hasta las 12. A las 12 nos íbamos a almorzar. Ahí había que dejar agua subida, había que dejar molido maíz, había que hacer tareas, hacer deberes porque nos dejaban deberes para mediodía para el también. mediodía nos dejaban deberes, hacíamos las planas corriendo y vuelta veníamos a la escuela. A las 2:30 ya teníamos que estar en la escuela, hasta las 4:30. Y a la final, así, yo llegué en esas escuelas así hasta 4º grado. Ahí ya me crecí un poquito, ya dijeron que ya sabía Que no la leer para que mandaban. le escriba a los enamorados, ya no me mandaron a leer. En cambio, mis hermanos sí terminaron. Ya a ella lo mandaron a la escuela fiscal, porque ya la profesora decía ya había, pero más lejos. Ahí es que mi papá compró una finca por acá y se muda por acá para mandar los muchachos a la escuela. Sí, y ahí yo ya no fui allá. Ahí me quedé, en 4º grado.
Pero ahí con ese cuarto grado que me quedé antes se aprendía bastante. Uno aprendía ortografía, aprendía ética, aprendía historia, porque todo le hacían aprender como de memoria uno y tenía que hacerlo, no como ahora que si hizo el deber pues lo hizo y si no le dan otra oportunidad. Ahí no había oportunidad, ahí lo hace o lo hace, o si no le daban la tanda en la escuela y el papá le daba la otra. Entonces en base a eso el muchacho se obligaba a aprender. Y que ahí yo una vez que ya no fui a la escuela, unos padres de familia me buscaron a mí para que les enseñe a unos muchachos. Y yo ya a los 13 años, yo ya daba clase. Ahí estuve dando clases 13 años, 14 años, 15 años. Ya a los 16 años vino el profesor de la escuela y le decía a mi papá que me matricule en la escuela, que así yo no fuera a la escuela, él me daba el certificado de primaria, porque él quería que yo le ayude en la escuela a dar y que si mi papi apoyaba, yo creo que tenía que pagar como 120 sucos. 120 sucos, sí. Para que a mí me dieran trabajo ya en el magisterio. Antes era así. Y mi papi no quiso, era celoso. Mi papi no quiso. Dijo que no, que ya esas profesoras que ponen así, la mandan a otro lado y se ponen libres. Dice mi papi, no. Ahí tuve la oportunidad, pero no. Pero igual, yo seguía enseñando. Usted seguía dando clases. Sí, y lo más gracioso era que siempre los niños que yo tenía eran de escasos recursos, venían sin zapatos, venían a veces rotos, no se bañaban, venían sucios. Y ya un día a la semana nos tocaba higiene. Yo tenía que poner el jabón, tenía que poner la toalla, me los llevaba al río y los hacía bañar a los niños. Ya después los niños, el día que tocaba baño, no venían. Y ya después ya no les avisaba, mañana toca baño. El día que yo veía que ya andaban desaseados, en esta hora toca baño, y nos íbamos al río a bañar, y nos hacía bañar. Había unos niños que tenían, pero era como costra donde no se bañaban. No sé, descuido de los padres. Descuido de los padres. Los niños tenían miedo a bañarse, y empezaban a llorar, porque ya nos tocaba baño. Medio gatos. Sí, exactamente. Y así me pasé, ayudando también, transmitiendo lo que yo había aprendido. Ya. ¿Y qué juegos tenían en la escuela o no había? Sí había. Nosotros en la escuela jugábamos al mirón. Hacíamos una rueda y ya unos pasaban por debajo y los otros cantaban. Nos cogíamos de las manos. Mirón, este puente se ha quebrado. ¿Con qué lo componemos? Con cáscara de huevo. Que pase el rey que ha de pasar. El hijo del cóndor se ha de quedar. El que se quedaba en el medio, ya ese... Cogía y se ponía. Exactamente. Le preguntábamos, los dos que se estaban cogiendo las manos tenían el nombre de una fruta. Por ejemplo, piña y naranja, por ejemplo. Y le preguntaban al que se quedaba ahí estático. ¿Qué quieres comer, piña o naranja? Tenía que decir una de las dos. Si decía piña, póngase ahí porque no queríamos que los demás todos se fueran con uno. Claro. No sabían para qué. Todos los piñas se ponen acá y todos los naranjas se ponen acá. Ya cuando terminaban de pasar todos los chicos, ahora sí, los piñas se van con ella y los naranjas se van con la de acá. Y ahí había que jalar, ¿no? Jalar, y aquí había una señal. Ya el que pasaba ya perdía. Ahí se perdíamos a veces los caramelos, porque había unos caramelos rayados así, que nos daban 10 por un sucre. No, 20, eran a medio centavo. Nos daban 20 por un sucre. Y entonces ya, los que no se caían o los que no pasaban, esos se comían los caramelos y los otros no. Y no compartíamos. Si yo me ganaba los caramelos, acá si fuéramos 8, así hubieran 10 caramelos, todos los comíamos nosotros. Y no le dábamos los de ella. Yo digo, el muchacho, ¿cómo era en ese tipo? Así es. Así. Mirón. ¿Y qué más juegos tenían? Y también el del que está haciendo el lobo. ¿Cómo es ese?
unos se ponían arriba en la escuela, el lobo se ponía arriba en la escuela y los otros en la escalera. Y nos poníamos a cantar. Jugaremos en el bosque, así en ruedas. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí. Si el lobo se aparece, pronto nos comerá. Y ahí parábamos. ¿Qué está haciendo el lobo? Y decía el lobo, me estoy levantando de la cama. Y vuelta a empezar. Juguemos en el bosque porque el lobo no está aquí. Repetíamos esa canción. ¿Qué está haciendo el lobo? Estoy poniéndome las medias. Otra pregunta. ¿Y qué está haciendo el lobo? Otra ronda. Poniéndome los zapatos. ¿Qué está haciendo el lobo? Poniéndose la camisa. Y nosotros y canta y dale la rueda. Y ya. ¿Qué está haciendo el lobo? Bajando el primer escalón. Ahí sí ya estábamos todos pilas asustados. ¿Qué está haciendo el lobo? Bajando el segundo escalón. Si tenía 3 escalones la escalera, ya estábamos pilas. Ahí echar a correr, a esconderse de afuera porque el lobo se lo comía. Había gente caída, había gente que como íbamos a la escuela sin zapatos, había muchachos que hasta las uñas las perdían corriendo. Eran unos juegos, pero además de divertido también, después no teníamos las consecuencias. Ya. ¿Y cómo era eso de los zapatos? ¿No había zapatos en ese tiempo o ya había? Había zapatos, pero para nosotros, mire que mi papi era bravo porque nosotros no nos poníamos los zapatos. Para salir de la casa nos poníamos los zapatos. Una vez que llevábamos la lomita, que mi papi no me se da cuenta, nos sacábamos los zapatos, echar a correr con los zapatos en la mano hasta llegar cerca de la escuela, güey. Ahí nos poníamos los zapatos, para llegar a la escuela, para estar dentro, arriba en el aula. Y para llegar arriba de la casa, vuelta nos poníamos. Pero ahí todo el camino, todo el recorrido, sin zapatos. Corriendo, loma arriba, loma abajo. Porque nos tocaba ir lejos a la escuela. ¿Y cuánto tiempo caminaban? Y más de media hora. Más de media hora caminábamos. Y no era que caminábamos, sino que corríamos. Nosotros no andábamos caminando, andábamos corriendo. Porque como era bajar loma, era bajábamos corriendo. Ya para la subida, bueno, más o menos. Pero en las bajadas era corriendo. Y cuando había polvo en verano. Y cuando había lodo, el lodo. Pero no nos caíamos, no llegábamos enlodados. A pesar de eso nos cuidábamos la ropa, porque es que también nos hacían a nosotros lavar, pues, y nos daban también si nos revolcábamos. Yo creo que la misma naturaleza nos daba equilibrio a nosotros porque no nos caíamos. Y ahora un muchacho con zapatos va y se le cae. Muy bien. Avancemos un poquito con el cuestionario, a ver. ¿Cómo conoció usted a Gualberto? Bueno, la primera vez que lo vi así un montón de varones. Yo no le digo que tenía un hongo aquí en el pie y ya según el doctor que me iban a cortar el pie porque me habían llevado una vez a Bahía, era el doctor Argüello, que me iban a cortar el pie porque ese pie era que me picaba, tenía una... Entonces ya me trajeron, me dijeron que acá me iban a curar. Yo me rascaba con una tusa de maíz porque no me dejaban rascar con la mano porque dije que me pasaba eso. Y ya una noche que ya no lloraba de eso que me picaba y dijo mi papá, hay que mandarla, dice, a Cangrejo. Allá vivía Mariana Maceo, una médica que había en toda la zona. Hay que mandarla allá para que la cure. Y yendo del camino venía en unos mulares. Y mi hermano mayor me llevaba a mí, él adelante y yo en el anca del caballo. Y dice, ahí vienen los pinargotes. Pero yo los vi así, todos en manada. Bueno, ya después, ya me quedé allá, ya me curaron el pie, solo me mandó a lavarme al río con jabón azul y me puso pasta de dientes. Nada más menos. Y así me curó. Y ahí de tarde, ya después que me lavó, me secó, me lavé yo, porque me hizo lavar a mí. Me secó y me puso unos montes. Ahí no sé qué monte sería. Unos montes, una esencia de monte, machacó unos montes, me dejó el pie liado ahí. Al otro día me amaneció ya en Cayón. Y allá me dieron 3 días. Lloraba yo, porque es que era lejos. Y nunca había salido de mi casa ni de mi familia. Me dejaron allá sola y enferma. Y bueno. ¿De qué edad? Y que tenía
Casi 14 años ya tenía. 14 años ya tenía contacto. Así. Y de ahí ya me fueron a ver. Ya me fueron a ver, ya me traje Gonzalo. Eso fue como en octubre. Ahí noviembre y diciembre hubo una fiesta donde un tío mío. Y ya nos fuimos para los Chihuahuas allá. Allá me tocó entrar con él a la rueda. Y ahí sí ya nos conocimos. Y ahí ya empezamos la jurguillada, dice uno. Ya. Y ahí nos conocimos. ¿Y ya cómo se comunicaban entre ustedes o cómo hacían? Bueno, primero por carta. Por carta nos mandábamos cartas. Yo tenía una tía que era amiguísima mía. Éramos inseparables, lavábamos juntas, cocinábamos juntas, ella me llevaba a las partes, ella venía a la casa, acá dormía. Y ya cuando... A veces él me mandaba la carta con ella y a veces yo le mandaba con él. Ella hacía el puente, ella llevaba y traía. Y lo más gracioso era que mi mamá como que sospechaba algo porque ya estaba como media orejera, decimos nosotros. Cuando nos íbamos a lavar al río me decía, cuidadito alguna cosa porque yo sé alguna cosa ya sabes. Y yo ya sabía, igual. Y ya cuando, para yo escribir las cartas, se ponían a pelar higuerilla. Y yo escribía cuando yo pelaba mi higuerilla y ella se paraba en la puerta. Nosotros estábamos hirviendo la ropa porque en ese entonces cuando se lavaba había que hervir la ropa, calentarla en agua hervida para desinfectar y todo. Ella se paraba en la puerta. Si ella se viraba para darme la cara a mí, era señal que alguien venía. Yo tenía que dejar de escribir y seguir meneando la ropa. Y si ella estaba de espalda mía bien tranquilo, era señal que no había ningún movimiento, que todo el mundo estaba sentado pelando higuerilla y a veces tocaba que nadie se movía y yo escribía la carta entera. A veces tenía que hacer 3, 4 paradas para poder escribir. Y ya después, cuando ya él empezó a ir a la casa con los muchachos y sus amigos, jugaban boliches, jugaban esos trompos que juegan también así que los tiraban. Se iba a la casa a jugar boliches con los muchachos y ahí estaba, ahí iba. Y a veces llegaba días que mi mami no estaba, porque mi mami era la más brava. Había días que mi mami no estaba, ahí conversábamos ya. Pero mientras mi mami estaba no podíamos conversar. Y no duramos mucho tiempo, 2 años y larguito. Y ya. Y nos casamos, sí. ¿Y cómo hicieron? ¿Se fugaron o se casaron? No. Y ahí mi mami tal vez hasta la pata en el pescuezo me la ponía. Ah. No, ahí ya el papá de Gualberto fue allá a hablar con mi papá y que nos íbamos a casar. Y ya dijo mi papá que bueno, porque él iba a hablar con mi mamá, porque mi mamá apenas le dijeron, mi mami salió de la sala largo a la cocina, brava. Ella ya no se presentó más, ya no hubo que hablar con ella. Y ya dijo mi papi, pues bueno, dice, yo tengo que hablar con la señora, a ver ella qué dice. A ver si... Que se le pase la bravura. Claro que se le pase me dan un tiempo de 8 días, vengan a los 8 días a ver qué ha dicho ella. Y yo también tengo que hablar con mi hija a ver qué es lo que piensa. Y ya, y apenas después la gente. Ya ahí mi papi me preguntó a mí que si era cierto que yo me iba a casar, que quería casarme. Yo le dije que sí, pues. Ahí en la casa no había ningún futuro, nada. Uno no podía ir a estudiar, no la dejaban ir a ninguna parte con nadie. O sea... Sí, ahí. Que el matrimonio era la salvación, según uno, era claro, la puerta de escape. Pero a veces no sabían dónde caían. A la mayoría no le fue puerta de escape, sino puerta de la cárcel. Así es. Sí. Y de ahí, bueno, ya pusimos unos meses mientras hizo los trámites. Tuvo que firmar mi papi porque yo había cumplido 17 años recién. Y ahí tuvo que firmar mi papi con mi mamá y firmaron para que yo me casara. Y nos casamos por la iglesia, nos casamos por el civil. Y ahí ya nos fuimos a vivir a La Fortuna. ¿Que se casaron en San Isidro? Nos casamos en San Isidro, estaba la madre Pilar Gauna, me acuerdo. ¿Quién estaba? ¿Alfredo? ¿Se casó? No, el padre Antonio Barredo. Barredo. Barredo, sí. Alfredo fue después. Sí, Antonio Barredo estaba de primero. Pero estaba Pilar Gauna ya. Estaba Pilar Gauna y estaba Consuelo. ¿También? Sí, las dos estaban. ¿Ya? Ahí nos fuimos a vivir a La Fortuna ahí. Las dos están en Berriz. Ah, sí, pues. Sí.
Muy bien. ¿Cuál? Es que como hay tantas preguntas, no sé por dónde seguir. Usted hablaba de un poco de sus hermanos. ¿En la casa se repartían ustedes las tareas por semanas o cómo hacían? Por semana, mi mamá misma se encargaba. Esa semana, tú te toca la cocina. Tocar la cocina era tostar café, tostar maní, hacer sal prieta, lavar platos, lavar las ollas y hacer la comida y ponerle a la gente que si había visita había que atender la visita, si había trabajadores había que atender los trabajadores. Y la otra se encargaba de lo que era limpiar la casa, el piso, barrer, trapear y lavar la ropa, planchar, todo eso. Hervirla y todo eso. Y la que se encargaba de lavar y de todo eso atendía a los animales, las gallinas, los patos, los pavos. ¿Almidonaban ustedes? Sí. La ropa, es que la ropa era un poco dura porque la gente no se vestía como ahora todos los días, uno se cambia de ropa y se baña, ¿no? Ahí la gente se iba a trabajar con la ropa de trabajar, la ropa de trabajar y la ropa de salir a la casa. La gente iba al campo, trabajaba todo el día con esa ropa, llegaba en la tarde y la dejaba ahí, alzada. Al otro día vuelta la misma ropa y así los 5 días de la semana trabajando con la misma ropa. Esa ropa era dura para lavar. Ahí no había cepillo, no había nada. Ahí nosotros teníamos que hacer la lejía, la ceniza del horno que se cocinaba con leña, la poníamos en un tacho, en un balde. Nosotros teníamos una pipa, un barril que se había roto, lo hicieron una pipa y ahí echábamos la ceniza y ahí le poníamos agua. Con esa agua remojábamos la ropa para limpiar esa ropa que era demasiado sucia. Y ahí había que ir al río y sacarle ese sucio. Y de ahí venga a estregarla 2 y 3 estregadas pasadas por la tina. Cogías un trapo, lo restregabas con el jabón, lo ponías acá. Cogías otro vuelta en la misma agua. Y después, ya una vez que el agua estaba bastante sucia, volvías por el mismo trapo a volverlo a restregar. Así le hacíamos hasta 3 la restregada. De ahí había que sacarle todo ese jabón en el río, con la maceta, darle palo hasta que salga el jabón. Se llevaba a la casa esa ropa mojada y en la noche se hervía en la casa. Le ponía una olla grande de barro a hervir con esa lejía que también lavábamos. En el horno de leña. En el horno de leña le prendíamos fuego y esa ropa hervía como hervir cualquier cosa. Una vez que ya hervía un rato, usted metía una lata, había una lata hecha expreso para eso. Te metía la lata en la olla, engarzaba la ropa, la sacaba y la ponía acá en la esa ropa ahí esa noche la dejaba ahí. Que refresque, al otro día en la mañana vuelta el mismo proceso. Vuélvale a juntar jabón, vuélvale a estregar y vaya al río a sacarle el jabón, a jugar, decíamos nosotros. Se jugaba esa ropa, ya veníamos. Eso era todo el día, no es que era media hora ni nada, porque como éramos bastantísimos, lo de ropa era bastante. Entonces ya eso era casi todo el día, nos mandaban la comida al río, ya almorzábamos, veníamos ya de tarde. Ahora esa ropa ya la traíamos al hombro, en una tina de madera en la cabeza. Veníamos a colgar esa ropa en el cordel. Ahí la poníamos hasta el otro día se soleaba. En la tarde ya se cogía la ropa y le poníamos almidón, se cocinaba la harina de la yuca con agua caliente, se hacía como un engrudo y eso se mezclaba con agua para ponerle a la ropa. Nos decían que era para que no se le pegue tanto el sucio, pero igual esa ropa cogía mugre de donde no había. Ahí volvíamos a mojar esa ropa, a volverla a colgar. Ahí ese día se quedaba ahí, al otro día se asoleaba. Ahí había que ponerle azulejo. Compraban una pastilla como azul y ahí uno tenía que tener la técnica para saber qué tanto le ponía, porque si le ponía mucho se quedaba azul. Entonces había que asuntar cuánto se le pone.
a poner azulejo. Deje otro día esa noche la ropa, al otro día a solear, en la tarde la cogía. Ese trabajo era toda la semana, porque el lunes entregábamos, el martes jugábamos, el miércoles almidonábamos, el jueves poníamos azulejo y el viernes a la tarde ya recoja la ropa una por una y le va poniéndole agua, porque estaba tiesa, dura del almidón. Le poníamos agua, le hacíamos un bollito, la íbamos doblando y la dejábamos ahí. Toda la ropa iba así en serie, para ir planchando, y mientras mojábamos esta ropa ya teníamos que haber prendido la leña el horno y poner las planchitas a calentar. Mientras hacíamos eso, ya las planchas estaban calientes. Ahora sí, terminó de mojar toda la ropa, de hacerla puñito. Ahora sí, vaya, recoja los trapitos que había para agarrar la plancha, que estaba caliente, límpiela con otro trapo y ahora sí, empiece por el primer trapo que... Eso era a veces hasta las 11, 12 de la noche, el día viernes. De lunes a viernes pasábamos haciendo esa ropa, para que el día lunes ya caiga vuelta. Otra vez. Porque ahí no había muchísima ropa, la gente no tenía tanta ropa. Tenían 2 mudas de trabajar. Así que había que por ley lavar esa semana para que la otra ya estuviera lista. Mientras se ponían la otra, claro, ya tenía que estar lista. Tenía que estar para lunes. Tenía que estar lista, sí. Eso era un sacrificio enorme. Lo que sí nosotros le hacíamos a mi papá, porque mi papá, él... Como no había camino, no había tienda, él compraba primero mi mamá me hacía unas barras de jabón de higuerilla, de piñón, y ella nos daba. Ya cortaba ella, él lo hacía como los panes mismos de jabón, en cuadros, los cortaba y ya. Ella nos decía, bueno, van a llevar 2 panes de jabón, y se llevan uno del azul. Yo me agarraba otro jabón azul y 2 más del otro, porque no nos alcanzaba y había que restregar. Las manos eran sangre, no había cepillos en aquel tiempo. No había cepillo. Nosotros llevábamos, tú sabes, que tampoco dejaban que la ropa se les dañaba. Cuidaban tanto la ropa más que las manos. Entonces nosotros escondíamos las tuzas, desgranábamos el maíz y alzábamos las tuzas. Ya cuando íbamos taqueando la ropa en el saco para llevarla al río, taqueábamos tuzas ahí. Y con tuzas también restregábamos. Pero esa tuza no ayudaba mucho. No ayudaba, la veta no salía, eran unas ropas, se usaba la gabardina, ¿no? La gabardina, la popelina, que se ponían, pero era rebelde. Y uno no podía dejarle el mugre ahí, porque mamá la ropa del cordel nos la cogía de vuelta, nos la hacía. Ahí sí nos enseñaban, era... O sea, que era mucho más dura la lavada que la cocinada, ¿o cómo? Claro, la lavada era bastante dura. Sí. La semana de la cocina, no, pero quiero decir que es que la cocina también era dura porque... La cocina era dura porque tueste, muela, gabollo, gasalprieta, todas las cosas, café, ¿no? Tostar café. Y ahora que, por ejemplo, el desayuno no era como ahora, bueno... Había que poner la salprieta, había que poner el maní tostado, había que poner el queso rallado, había que poner el café tostado y bollo. No era como una sola cosa, era un banquete que le... Y esto que si no cogían el palmito para que haga los tojos de palmito, que si cogían la chonta para que haga la chonta. O sea, se inventaban comida y haga, aprenda y haga. Mamá siempre nos ayudaba, la de la cocina nos ayudaba para enseñarnos a hacer, pero en el lavado casi no nos ayudaba. O sea que en la cocina sí, su mami sí les Sí, en la enseñó. Cocina sí, porque sí. Ah. Muy bien. ¿Algo que quieran preguntar ustedes hasta ahora? Pues de año anterior nada. No. De la anterior, o sea, cronológicamente nada más. Ya. Hasta ahí. Muy bien. Desde el punto de vista de la familia de ustedes, ¿cómo describiría usted, Vilma, la familia Montubia? Bueno, yo la describiría primero el amor a la tierra. O sea, nosotros somos una familia que, por ejemplo, mi abuelo le dio la tierra a mi papá nunca vendió un pedazo de tierra. La tierra que le dieron era para cultivar, para comer, para producir todo.
Y por ejemplo, nosotros hemos seguido esa misma tradición. Mi papi nos dio a nosotros también un pedazo de tierra y esa tierra es la que nos sustenta hasta ahora. Yo creo que nos reconocemos mutuos por el amor a la tierra. Y otra cosa también, porque, por ejemplo, nosotros, a pesar de las dificultades que hemos tenido, porque hemos tenido dificultades como familia, nosotros somos una familia muy unida. O sea, hemos tenido así situaciones que no nos ponemos de acuerdo, pero algo nos pasa a nosotros, una situación de enfermedad, de cualquier índole que sea de dolor, nosotros nos escatimamos, no, nunca nos hemos quedado enemigos tampoco, nunca. Sí, hemos tenido nuestras diferencias, pero si hay que poner plata, si hay que ir a cuidar al enfermo, si hay que ayudar, nosotros en ese sentido como familia hemos sido así. Y eso yo creo que lo hemos como quien dice, mamado desde pequeño, porque mi abuela era así, la abuela de parte de mi papá. Ella era una mujer muy generosa, ella como sabía medicina natural, ella donde oía decir un enfermo, ella ahí estaba. Y otra cosa también yo creo que, por ejemplo, nosotros en nuestra época, lo de los chihualos, donde había un chihualo, o nos inventábamos un chihualo, noche a noche, íbamos a la casa a cantarle al niño en los tiempos de Navidad, hasta el 2 de febrero era noche a noche, rara era el día que no salíamos a la casa. Y le van a cantar al niño. Si vienen, y ya empezamos a imitar, vamos de fulano a cantarle al niño. Y ya íbamos a cantar al niño, jugábamos la rueda y comíamos también. Entonces yo creo que por esas cosas, y también la forma de vestir de nosotros ha sido sencilla, nunca hemos entrado a la moda, siempre lo que nos quede cómodo. No es que, ya vino esto de moda y ya vino el pantalón roto y todo el mundo con ese pantalón. Nosotros no. Todavía mis hermanos no. En su tiempo, cuando le tocó dar a luz, ¿ya tenían que ir al hospital o no? Nada. No, nada. Yo, por ejemplo, cuando nos casamos, mi hijo enseguida salí embarazada, no había esos métodos anticonceptivos para nada. Yo salí embarazada y ya mi hijo nació a los 10 meses. A los 10 meses de haberme casado, a los 10 meses, sí, de haberme casado nació Héctor Simón, el primero. Y en casa con una comadrona. La familia de Gualberto tenía una señora, Jacinta Reyes se llamaba. Esa era la comadrona de toda la comarca también, de este lado de acá. Y ya cuando llegó septiembre ya la llevaron a la casa, porque yo daba luz en septiembre. Ya la llevaron a la casa a vivir allá hasta que me llegara el día de dar a luz, ¿sí? Me tocó dar la luz en la casa. Yo mis 4 hijos los di a luz en la casa. Ya el último, que tuve la caída del último niño, ya me dijo que no, que era riesgoso el parto, que tenía que ir a la clínica. Me fui a la clínica y allá se me murió el niño. Los que nacieron en casa, todos 4 están vivos todavía. Y el que me fui a la clínica es Mónica. ¿Se murió allí mismo? Allí en la misma clínica se murió. Supuestamente que de la caída que había tenido, que tenía pegado el pecho, lo tenía pegado en la espalda, que había sufrido. Supuestamente, pero yo no les creí. O sea que mala práctica médica. Sí, mala práctica, yo sí. Ya. Y no, por ejemplo, de mi primer hijo me hicieron guardar 8 días en la cama. Al tercer día que había dado luz me dieron un purgante de aceite resino con agua de hoja de naranja. A eso le daban a uno, que disque para que le limpie. Y la tenían guardada 8 días en ese toldo, pasando calor ahí. Bueno, por una parte bien, porque uno duerme ahí, porque ya en los últimos días cuando está embarazada no duerme. Y ya cuando da la olla y duerme día y noche, esperando nomás que le lleven el café, la noche y la merienda y en la cama. Ya hacían el saumerio y todo eso. Sí, el sahumador ya estaba listo, el currincho también ya estaba listo, los pañales eran hilvanados, con la ropita que ya la gente no quería, la iban regalando. Y ya en el último mes uno se pasaba hilvanando pañal. Le daban un pantalón, por ejemplo, ingería las piernas del pantalón y hacía un pañal. Y ya cuando uno daba luz, toda esa ropa que se ensuciaba iban las vecinas a lavar.
O se ponían en lista, hoy me toca a mí lavar. No, decía la otra, es que yo quiero lavar hoy. No, te espere mañana, yo llegué primero y y ya iban así encargando como algo. A mí me dejan la ropa para el martes, a mí para el miércoles, y así uno se pasaba los 22 días y la gente le lavaba la ropa. Y eso nunca hubo problema. La familia, las vecinas, las amigas. ¿Y los 4 partos fue con la misma, con Jacinta? No, solo el primero y el segundo, los 2 varones. Ya las niñas mujeres fue con mi suegra porque ya ella se había ido a vivir a la Concordia por allá, y mi suegra también, ella, cada que la señora, la comadrona, atendía las nueras de ella o las hijas de ella estaba ahí, mi suegra. Ya aprendió. Entonces ella aprendió. Y ya las últimas 2 ya con mi suegra. Ya. Muy bien. ¿Qué dice usted sobre eso del bautismo, de lo del estar moro? En ese tiempo sí, como yo era tan joven, me creía todo lo que me decían. Ya cuando nació mi niño el primero, mi suegro y mi suegra se fueron para allá, ya para que busquemos los nombres del niño. Y que teníamos que bautizar pronto porque el niño no podía estar moro, porque se podía enfermar o porque no lo podía dejar solo, en el cuarto no lo podía dejar solo, porque dice que el diablo se le presentaba al niño, no lo dejaba dormir, le pegaba el susto, y total que al mes tuvimos que bautizar al niño, al mes de nacido lo bautizamos, pero yo era, no sé, como media ingenua, no ponía mucho caso a eso, pero tenía que seguir la tradición. Claro. Tenía que seguir la tradición, sí. Y ya, ese lo bautizamos al mes. Y el otro no, ya a Walby lo bautizamos como a los 6 meses, porque nació en diciembre, empezó a llover, ya no hubo oportunidad hasta las aguas que nos salieron en junio, ahí ya lo bautizamos. Y por ejemplo ya a Pilar, en esa época ya llegaron los misioneros. Pilar estaba nacida, ya nació en agosto, los misioneros llegaron en septiembre, ya nos hicieron una visita a la casa, ya estuvimos conversando, como ahí se quedaban los misioneros por un largo periodo, claro, a vivir en la comunidad, nos visitaron como 3-4 veces la casa. Volvíamos a ir ya hablando del bautizo de la niña, y ahí la bautizamos. El padrino de Pilar es el padre Vicente, Vicente Placer, y la madrina la madre Pilar Gauna. Pilar Sánchez. Pilar Sánchez, sí. Y ya ahí ya nos fue cambiando ya como un poquito la mentalidad, y ya empezamos con las comunidades, con la lectura de la palabra de Dios. Lo gracioso era que cuando vinieron por primera vez los misioneros y nos invitaron a una reunión, pero como la costumbre era que las mujeres no iban a reunión, y ya llegó la hora de la reunión y se fueron los varones. Yo me quedé con mi cuñada en la casa, y bueno, pasó la reunión, ni siquiera preguntamos qué hicieron en la reunión, no, porque no era de nuestro interés, no era eso para mujeres según el concepto que había. Cuando, como a los 5 días, si a la siguiente semana volvieron a venir a conversar, y ya me acuerdo que andaba una monjita, no me acuerdo cómo se llama, porque no era Pilar Sánchez, no era, ¿no? Y preguntó que por qué no habíamos ido nosotras las mujeres a la reunión. Y a mí se me ocurre la idea, le digo, y eso también es para mujeres. Entonces ahí digo yo, no, dice que la invitación es para todos, ¿no? Entonces yo me interesé, pero como era para varón, y ya conversando con una vecina, ya le conté, yo le digo, ¿y usted fue a la reunión? Yo no, dice nomás mi marido. ¿Y qué hablaron ahí? Yo no le preguntaba, y usted le preguntó a Juan. Yo no, tampoco no le pregunté. Dice, ¿y por qué no vamos? Será. Vamos y dejamos a los niños con su cuñado.
no fuimos a dar nada. Y ya pues vimos que era para morir. Ya era el día viernes, que ya los misioneros se despedían. Y entonces invitaron que había una reunión de las comunidades, de la gente que en San Vicente, en el Leonidas Vega, había una reunión. Y yo le digo, Alberto, yo quiero ir a esa reunión. Y me dicen los muchachos, llevémoslo, llevémoslo. Y eran 3, llevémoslo. Y ya no fuimos a San Vicente a la reunión, yo el de la reunión no fuimos. Ya llegamos allá de la hermana de él y ¿para dónde van? Al Pilma. No, es que hoy es sábado. Ah, dice, hoy nada, te subí al Pilma. ¿Para dónde van? Vamos a una reunión de que nos han invitado los curas por acá. Hoy digo, ¿y los niños? ¿Los vamos a llevar? No, déjenlos aquí. Los dejamos ahí los muchachos y nos fuimos a la reunión. Y ahí nos empezó a gustar. Y desde ahí nos metimos nosotros a lo de las comunidades. Y yo hasta hoy, donde me invitan a una reunión, y ha sido una experiencia, pero maravillosa. O sea que desde... Esas fueron las primeras misiones. Las primeras misiones en el 74. Ya. No, en el 76. Las misiones aquí en San Isidro Sí. empezaron en el 74. Pero en San Vicente, en La Fortuna, mejor dicho, que yo vivía allá, empezaron en el 76. Ya. Eso fue en La Fortuna. Sí, en La que usted Fortuna, me está en La contando. Fortuna vivía. Y ahí, allá en esa reunión, me comprometen a mí para dar catecismo. Ah, Yo decía, vea lo que vine a buscar. Y yo dije, bueno, pues ni es en mi casa porque yo no, con estos 3 muchachos, y me grabaron esos muchachos, me admitieron que empiece el catecismo en la casa. Y ahí empezamos a dar catecismo. Yo desde ahí, desde el 76, En La empecé Fortuna. en La Fortuna. ¿quién estaba en La Fortuna en aquel tiempo? Estaba Panchita, Panchita. estaba Don Milagro, estaba Don Pele, estaba Gil, estaba Miguel, Yolanda. Toda esa gente estaban ahí, de las que éramos de acá de San Isidro. Y ahí estaban los Ayones, estaban los Soledispa, todas esas familias grandes. Ellos se entusiasmaron, ellos iban a las reuniones, pero ya luego que había que comprometerse, que seguir, ya no siguieron, ya no tenían tiempo. Entonces ahí no quedamos, ya al poco tiempo que ya después decidimos venirnos para acá, porque en La Fortuna se trabajaba demasiado, pero había años que no se podía cosechar. Y allí nos tocó sufrir bastante. Por ejemplo, en La Fortuna no había agua dulce. Solo vivíamos con el agua lluvia. Teníamos un aljibe, digamos, una cisterna. Ahí recogíamos el agua de todo el invierno. Cuando llovía bastante, se llenaba. Y ya nos alcanzaba el agua hasta septiembre, octubre para nosotros. Pero cuando no llovía mucho, no se cosechaba mucho y tampoco teníamos mucha agua. Había semanas que con un tanque teníamos que pasar, un tanque de agua que nos costaba en ese tiempo 2 sucres. Y era bastante plata. 2 sucres, y con ese tanque teníamos que bañarnos, teníamos que cocinar, y para todo, mejor dicho, el tanque. Porque ahí había agua, pero agua salobre, no se podía, para el consumo no valía. Y a veces lo que hacíamos, como no nos quedaba tan lejos, guardábamos toda la ropa de la semana y el fin de semana nos veníamos a visitar acá mi papá y mi mamá y traía la ropa para lavar. Lavaban aquí. Lavábamos acá. O sea que no, el agua salobre tampoco valía para lavar. Tampoco valía para lavar, tampoco valía. La ropa se quedaba dura, no limpiaba. El jabón no hacía espuma, se cortaba, se hacía una masa horrible, no se podía. Y como no había detergente, que esos son los que suavizan, no había. Y así, y ya después decidimos comprar aquí este pedacito. Un hermano de mi papá ya le dijo a Alberto, te vendo eso allá. Como una cosecha allá, nosotros todos los años, por ejemplo, se sembraba higuerilla, se sembraba algodón, maíz, de todo. Pero lo que se vendía era el algodón y la higuerilla. Nosotros íbamos ahorrando y todos los años comprábamos una chica. Y llegamos a tener como 16 vacas. ¿Ah, sí? Y entonces con eso entregamos para comprar este terrenito. Ahí nos venimos a vivir aquí. Ya. Y
allá también nos venimos por la escuela de los muchachos. Allá la profesora llegaba a veces los miércoles, a veces no iba semanas enteras. Y nos venimos a poner los muchachos a la escuela. Aquí en Piquí. Sí, y llegando aquí, que tendríamos 2 o 3 años, aquí, cuando Gualberto se enfermó del estómago. Tuvimos que dejar esto botado e irnos a San Vicente a vivir. Porque se le reventó la úlcera, ya no podía trabajar. Se quedó pues flaquito. Y yo con el muchacho chiquito. Esto tenía como 7 o 8 años. Que era el mayor. Y ahí los otros estaban pequeños. Ahí nos pasamos un buen tiempo allá. Todo lo que fue el invierno, nos quedamos allá. Y ya pasó el invierno, ya se recuperó un poco y ahí ya no venimos. Ahí sí ya entramos de lleno, de ahí ya no hemos salido nunca más. Ya hemos vivido todo el tiempo. Bueno, hablemos un poquito de la situación de la mujer. ¿Cómo lo ve usted? ¿Va mejorando? Bueno, en ciertos aspectos sí va mejorando. Por ejemplo, en lo de la fe, las mujeres son casi, por no decir el 90%, las que llevamos Adelante la cosa y ahí decidimos nosotras, inventamos, realizamos nosotros. Pero en algunas familias todavía las mujeres no despiertan. Yo pienso que son ellas las que no despiertan. A veces yo les digo a mis amigas, les digo a las compañeras, el varón, cuando tú te casas, es como el muchacho chico. Si tú lo malcrías, le vas dando al muchacho que no se eduque, no se va a educar nunca, y así mismo es el marido. Si la mujer empieza sacando permiso para ir de la mamá, para ir al subcentro, para ir a la reunión, para ir a todos los lados, así se queda toda la vida y no va a... Yo no sé, yo me casé bastante joven, yo creo que... Pero yo no me acostumbré y no sé de dónde lo saqué. Ahora a veces me pongo a pensar, no sé. Pero yo nunca me acostumbré a sacar permiso. Yo decía, hoy me voy donde mi mamá. Y me iba. Y tampoco Gualberto nunca me dijo que no. Pero igual, así me dijera que no, igual. Pero hay mujeres que no deciden, no. Quizás será porque dependen, yo también he dependido económicamente casi toda la vida de mi esposo, pero yo no. Nosotros hemos sabido compartir las cosas, porque por ejemplo cuando él cobraba el sueldo no es que él se lo embolsillaba y esta plata me la hice yo y me la gané. Aquí está la plata y qué vamos a hacer. Pero hay mujeres que no tienen ese poder de decisión, ni siquiera lo que van a cocinar en la semana. Es el esposo el que hace las compras, lo que trae el esposo es lo que va a cocinar. En cambio... Y ni siquiera pregunta qué traigo, ¿no? Ni siquiera pregunta qué traigo. Y ni siquiera dice, bueno, aquí gasté 50 y los otros 50 me los topé. No, ahí está lo que traje y no pida más. Entonces, pero sí, algunas con lo que ya se meten al catecismo van despertando, pero de a poco, creo que esto va a ser un proceso. Y lo que sí nos ha ayudado bastante también es lo de las personerías jurídicas en ese sentido, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en la UBOCASI, logré que habían 20 organizaciones, de las cuales 14 mujeres eran las dirigentes en las comunidades. Mi aspiración era que llegaran a ser todas 20, pero bueno, no lo logré. O sea, 14 dirigentes eran presidentas de la organización. Eran presidentas de la organización. Entonces, ¿por qué era eso? Porque yo me iba a las organizaciones. Yo no esperaba que las organizaciones llegaran a San Isidro. Yo me iba al campo, yo hablaba con las mujeres. Me decían, es que la organización, ¿y usted por qué no? Ay, es que yo no sé, yo le ayudo, yo le apoyo. Usted me dice lo que no puede y yo le oriento. Yo no sé mucho, pero si usted no se decide a hacer algo, nunca va a aprender. Uno aprende haciendo. Entonces ese era mi lema y así lo logramos.
Porque Eso. a mí lo que me ha gustado bastante es estar con la gente. Yo, no sé, yo me gusta hablar con la gente y no me gusta, o sea, quedarme. Yo si tengo que ir a una comunidad, a mí no me importa. Yo organizo el día, voy una tarde, una mañana. Yo si es de acompañar a una reunión, yo acompaño. Y no es que tengo que decirle, Alberto, yo me voy a tal lugar. Yo si alguien me dice, tú puedes hacer tal cosa, sí. Yo acá veo cómo me la arreglo, pero yo no es que, no, déjeme ver si acá no tengo que hacer o si me dejan ir. O si no tengo que hacer. Yo, por ejemplo, cuando yo puedo, yo decido, ya que tenga un inconveniente mayor, pues bueno, yo ya no cumplo, pero yo, y ya digo, no sé de dónde me salió eso, tal vez, quizás. ¿Qué relación ve usted con las comunidades cristianas de base con la Huocasa? ¿Qué confluencias tiene eso? ¿Qué relación? Bueno, al inicio, cuando ya el grupo vasco se fueron, que ya no nos sentimos apoyados por los sacerdotes de acá, no nos daban los espacios para reunirnos, no nos acompañaban, y cuando nos acompañaban a las reuniones, en vez de ayudarnos más era que dificultaban. A veces ya que se decidió formar al inicio, como todas estábamos todavía muy cercanas, todas muy unidas, la Huocasi despegó porque todas las comunidades, aunque no tuvieran personería jurídica, iban a la Huocasi, con personería o sin personería. Pero ya una vez que el FEP entró, algunos pensamos que iba a ser la misma orientación que tenía la iglesia, pero lamentablemente no fue así. Hubo cosas que no las hicieron bien, que nos afectaron, y ya por ahí se vino creando la desconfianza. Y ahora tengo que decirlo con mucha pena, esta última zonal, 3 personas, 3 comunidades, San Pablo, el Relleno y una asociación que todavía no es socia de allá, de los artesanos de allá. 3 personas, 3 técnicos del FEP, la presidenta y el secretario. ¿Eso que no están visitando? ¿Qué pasa? No, es que no han visitado. Desde que esta chica entró, yo sé que es buena, no tiene experiencia, ella es buena gente, pero el círculo que la rodea no le asesora, no. Entonces es una pena que vaya que está a pique. Ya. Yo estaba en Chone y me mandaron la foto de la asistencia a la zonal, me dio una pena enorme. Yo también me olvidé de decirle a Juan Ramón que asista, pero... Claro, ¿qué fue? ¿Este sábado? Este sábado, sí. Yo también me olvidé. Sí, yo como estaba por allá me olvidé. Pero bueno, y no, yo no sé cómo hacer, cómo ver la manera, porque eso no se puede acabar, no puede morir. Pero tampoco de la UCASI se puede hacer mucho, porque la dirigencia está en manos del FEP, prácticamente. Entonces, a mí me duele mucho, porque ahí trabajamos. Yo, por ejemplo, estuve desde el 2012 hasta el 2018, fueron 6 años que amanecía, anochecía ahí trabajando. Que todo eso esté ahí, las maquinarias están ahí sin ningún uso, todo lo que es los tendales, todo está ahí, la casa, la estructura está ahí. Y los proyectos que son buenos, los que hay ahora, por ejemplo, ahorita el proyecto de la FAO es un proyecto buenísimo, porque es un proyecto ambiental, de reforestación, de agroecología, de las fincas, la certificación orgánica, y no se da, no hay empuje. No avanza, pero es por ese sentido. Muy bien. Hablando un poquito de las comunidades, ¿cómo vio usted eso
¿Cómo fue ese comenzar y ese desarrollo de las comunidades con los botiquines, la bodega, los trabajos comunitarios? Bueno, eso fue una experiencia muy enriquecedora y que creo que sigue siendo, porque a pesar de que no teníamos vías, no teníamos tecnología, pero teníamos una vida comunitaria muy amplia, muy abierta a toda la gente. Cómo trabajábamos en el campo, hombres y mujeres, producíamos de lo que se sacaba, la producción que se vendía, lo poco o mucho que quedara de un trabajo comunitario, iba para fondos de la bodega, para poder sacar los víveres y que la gente tuviera cómo alimentarse. Iba a los fondos de los botiquines para poder curarse la gente, para poder aliviar la enfermedad. Y todo eso pues se descuidó. Hubo ciertas situaciones también económicas que se fugaron. Se creyó en gente que pensábamos que era honesta y que tenía, y luego se vio que no. Y luego, claro, cuando ya la plata se fue, pues ya... Y lo triste es que algunos con la cara bien dura nos dijeron, ¿y mi trabajo qué? ¿Acaso que yo voy a trabajar gratis? Cuando se le reclamó la plata. Entonces, pues, había gente, y yo creo que sí hay todavía, vemos, gente que trabajó unida, que hizo todo eso, esas cosas que no se habían visto aquí en nuestro país, en nuestro lugar, en nuestra comunidad. No se ha visto cómo se unía la gente, cómo llegamos a tener 25, 30 familias reunidas para hablar de lo que eran los valores, para hablar de lo que valía el ser humano y no lo que tenía, porque en ese entonces, pues, como nos gobernaban los gobiernos de derecha, nosotros queríamos que así era, que tenía que haber pobres y ricos, pobres y más pobres y hasta gente miserable que se lo merecía o que así quería Dios. O sea, teníamos como un concepto de que Dios era como muy pasivo a lo que... Y ya pues cuando fuimos despertando, viendo un poco la realidad que se nos es querer de Dios, entonces ya la gente que se empezó a organizar y que tomó conciencia. Bueno, también lo de la secta nos han hecho mucho daño, porque gente que teníamos nuestra adentro y que reflexionaba muy bien, que trabajaba, que actuaba, luego no sé qué pasó, hubo debilidad, pero se nos fueron a las sectas también, y eso también no, allá donde no hay compromiso, solamente fe y oración y alabanza y nada más. Y diezmo, nada más. No hay compromiso, no hay seguimiento, no hay cambio, porque eso es lo que se buscaba con las comunidades, que la gente cambie para que cambie su realidad, porque que nosotros le vamos a cambiar la realidad a la gente, no, tenemos que arrimar el hombro todos y entre todos ir cambiando para poder cambiar, porque si cambia el chico, como decimos nosotros, la gente va a darse cuenta de lo que vale, lo que puede hacer por él y por los demás, y entonces ahí es que se forma la verdadera comunidad. La intención, por ejemplo, aquí nosotros, la mayoría de las catequistas somos gente de la comunidad cristiana, y que añora eso, porque una amiga me dice, ¿cuándo hacemos la reunión de familia? Ya la vamos a hacer, ya vamos a convocar, pero el momento que vivimos, la situación que vivimos a veces nos trastorna todo, ya nuestra juventud también se va por otros lados. Antes, pues, como nuestros jóvenes no estudiaban, la gente mayor tampoco estudiaba, tampoco tenía un trabajo fijo que le ate. La gente era libre, trabajaba en el campo hasta la hora que quería, y si tenía que ir a una reunión dejaba su trabajo que era suyo, o si era cambiamano, pues, y atendía todo. Pero ahora, hoy día, la reunión uno la hace y el uno no puede en la noche porque ve no sé qué programa, el otro porque no sé cuál y no sé tal. Entonces decimos nosotros, buscar un horario para cada uno, entonces no nos va a alcanzar el día, tenemos que
decirle al presidente que ponga más días a la semana. Claro. Bueno, pero yo en mi manera de entender, yo creo que si nos proponemos, porque a veces la gente se queja, no, es que los jóvenes son buena gente. Lo que pasa es que quizás nosotros no tenemos la capacidad, la preparación para poder atraer a esos jóvenes con dinámicas, con métodos, porque sí, ellos sí les gustan, los métodos son, porque por ejemplo yo si voy a hacer una reunión de comunidad, yo no es que sea aburrida, pero yo dinámica, eso no es mi especialidad. Yo si la hacen, yo participo, pero decir yo voy a hacer una dinámica mentirosa sería si yo le caigo en dinámica en una reunión, ¿para qué? Yo el orden de los demás todo le puedo llevar, pero yo lo que es dinámica, ahí no me... Entonces eso nos hace falta para que... Buscar métodos. Sí, porque por ejemplo, mire, nosotros los poquitos tiempos que tenemos, Navidad, Año Nuevo, nuestros jóvenes no nos hacen la representación de la palabra de Dios, pero es porque le dedicamos a ellos. A ustedes les toca hacer la representación del nacimiento, la representación de los igual, eso no hacen los jóvenes, lo hacen. Claro. Les damos la palabra de Dios y lo hacen. Pero no sé, o sea, es que no les dedicamos mucho tiempo nosotros a ellos también, porque también tenemos nuestras cosas que hacer y nos enfrascamos en otras cosas. Y yo también le voy a decir que esto, por ejemplo, a muchísima gente como a mí, esto ha sido mejor que ir a la universidad, mejor que estar en un instituto, porque uno cuando estudia, va a la universidad, descubre o aprende ciencias, pero acá en la práctica es la experiencia, y es así que no se olvida, porque por ejemplo nosotros hacer un trabajo comunitario, eso no se nos olvida, hacer por ejemplo un abono natural, eso no se nos olvida, eso está en el pensamiento de uno. Entonces yo digo, si se pudiera con nuestros jóvenes que ahora toditos están estudiando, y eso está muy bien, que se preparen, pero si tuvieran esa experiencia que la dan las comunidades, el sentarse a reflexionar la palabra de Dios, al hacer un análisis de realidad, eso es muy enriquecedor, y a algunos, por ejemplo, eso nos ha ayudado a salir adelante y a darnos cuenta que somos igual que los demás, que no porque no tengamos un título somos menos que X o Y personas, que no podemos hablar o que no podemos decir lo que pensamos porque no nos han enseñado. Creo que esa es la mejor escuela que hemos tenido. Mis hijos mismos, ellos por ejemplo cuando les toca hablar, dicen, nosotros gracias a las comunidades aprendimos a desenvolvernos, y en la universidad nosotros un trabajo, una exposición, no había que estar horas y horas preparando, era casi espontáneo y exactamente, no tuvimos problemas por eso, porque ya teníamos una base que la habíamos aprendido en estos encuentros, en estas capacitaciones, en estas reuniones que teníamos, en estas experiencias que habíamos adquirido. Entonces, yo creo que nunca es tarde para continuar con nuestra gente, con nuestra familia. ¿Cómo habrá que hacer? Si no sé, habrá que sentarnos a pensar, habrá que formar jóvenes, así como ahora, por ejemplo, se están formando en lo de la fundación, formar jóvenes para que atraigan a otros jóvenes en esto de seguir trabajando por las comunidades, para que la fe pues sea una fe práctica, que alivie la situación, que le dé al ser humano el sitio que tiene que, en el sitio que tiene que estar, sentirse útil, sentirse persona. Creo que... Muy bien, ¿alguna cosa que quieran preguntar ustedes? Yo poco. La verdad que... Bueno, pues no, yo digo que cosas para hablar hay muchas, porque
Pero bueno, ya hemos hecho alguna entrevista con usted de medicina natural, por ejemplo, con Gualberto, y hemos hecho también las entrevistas, la última también habló de los chihualos y etcétera, coplas, amorfinos. Muy bien. Pues habría que ver un poco no sé, el futuro, cómo lo vamos tejiendo con las comunidades y con estos jóvenes, a ver. Llevarlos a las comunidades, porque alguna gente añoran, por ejemplo, lo de las reuniones que no son capaces. Por ejemplo, Santa Rosa es una comunidad muy indigente, muy pobre, y siempre me están invitando a las reuniones. Sí, les acompaño, pero no es así, pues aisladamente no podemos ir así, sino como, no sé en qué nos quedamos en esas reuniones de los caras, porque no, eso está medio paralizado. Sí, porque no han dicho nada más. No sé, pero algo habrá que hacer para ir retomando. Porque muy ahora, bien. Bueno, buen trabajo tenemos con la fundación, pero lo otro también tiene claro. Hay que ir llevando todo adelante, ¿no? Una cosa y la otra. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos.